Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Que Dios los bendiga a todos, aquellos que nos están viendo desde acá, desde la República Argentina y también en el exterior. Quiero bendecirlos en este día. Hoy es el día del Señor, hoy es domingo, un día como este Jesús resucitó una vez y para siempre. Quería compartir con ustedes en el Evangelio Primera de Juan, capítulo 5. En la carta del apóstol Juan dice cosas muy importantes que les van a venir bien a cada uno de nosotros. En el capítulo 5 el apóstol Juan dice, por ejemplo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y ahí arrancamos bien. ¿Qué les parece a todos ustedes? La palabra de Dios dice que a nosotros se nos dio la oportunidad de nacer otra vez. Y hemos nacido del agua y del Espíritu. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está hablando de la palabra de Dios, quien nos ha engendrado, nuestro Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos los mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4 dice, prepárate porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Nos pregunta Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Escucha esto, a ver qué te parece. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Verbo, ¿no es cierto? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vamos de nuevo. Tres son los que dan testimonio ahora mismo en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, dice el apóstol Juan. Versículo 8 y terminamos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué les pareció esta porción de la palabra de Dios a cada uno de ustedes? La verdad que lo que estamos leyendo en la Biblia, lo que está diciendo el apóstol Juan, me parece algo extraordinario. Habla de que hemos nacido de nuevo. Habla de que nosotros amamos a Dios, y si amamos a Dios tenemos que amar a los hermanos y guardar su palabra. Habla del amor de Dios. Habla que guardemos sus mandamientos. Nos está diciendo en el versículo 4 que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Menciona varias veces al Espíritu Santo como testigo, como testimonio, y nos está diciendo que en el cielo, ¿no es cierto?, el testimonio de lo que pasa en el cielo, hemos leído, es el Padre, es el Verbo, la palabra, y es el Espíritu Santo. Y también nos dice que acá en la tierra ahora tenemos también tres testimonios. El primero de ellos es el Espíritu, el agua y la sangre. Quisiera hablar un poco del Espíritu Santo, ¿no? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino para ayudarnos. El Espíritu Santo se lo llama el Consolador también. El Espíritu Santo es el que hace milagros. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo no miente nunca. Nunca el Espíritu Santo podría decir una mentira, porque el Espíritu Santo, dijo el Señor, es la verdad. Y en el capítulo 15 dice la Biblia del libro de Juan, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos iba a guiar a toda la verdad. Y eso es algo extraordinario para que nosotros podamos entender ¿qué diferencia hay entre la verdad y la mentira? El diablo es un mentiroso, tiene sus estrategias, tiene sus acechanzas, tiene sus estrategias espirituales. Él es el mentiroso, dijo Jesús en San Juan 8:44, Él lo llamó el padre de toda mentira. Por eso quiero que no se asusten, que crean en el Señor, confíen en la palabra. La fe es algo maravilloso para nosotros,
hemos nacido, fuimos salvos por la fe y por gracia, y hemos nacido y salvados por un don de Dios, porque eso provino de Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una buena relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se movió en el principio. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es el que vino a Jesús cuando se bautizó en el río Jordán. Sin el Espíritu Santo Jesús no podría haber hecho absolutamente nada. Demos un aplauso grande al Señor. A ver dónde están, si es que se animan. Otra cosa más que les quiero compartir, que el Espíritu Santo es el que nos bautizó en un idioma celestial, sí, es el idioma del cielo, es el idioma de la palabra de Dios. Él dijo que íbamos a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Y no tenemos ninguna duda que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ese poder lo hemos recibido, pero también tenemos que consagrarnos cada día más. No es que recibimos el poder y vivimos una vida como nos parece a nosotros. La vida del Evangelio es una vida de verdad. Tenemos que hacer su voluntad. Jesús repitió una y otra vez, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso quiero explicarles en esta mañana cuál es la posición nuestra y cuál es la condición nuestra. Hemos pasado de muerte a vida. Fuimos sacados de las tinieblas y fuimos llevados a su luz admirable. Y eso lo hace todo el Espíritu Santo. Dios está en el cielo. Jesús está sentado al lado del Padre intercediendo por nosotros con mucha alegría. Pero el Espíritu Santo está acá en la tierra. Está en tu cuerpo, está en el mío, está en tu vida, está en la mía. Y Él nos iba a guiar a toda la verdad. También Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo, porque Él les enseñará todas las cosas. La única persona que puede enseñarnos la palabra es el Espíritu Santo. Si tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, entonces Él nos va a guiar. El apóstol Pablo dijo, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejate llenar por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo también, no nos embriaguemos con vino, con bebida, que hay problemas, que nos embriaguemos con el Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Te voy a leer un pasaje del Evangelio según San Juan, para que veas qué hermosa escritura. En el capítulo 15, por ejemplo, quiero compartirlo con ustedes de tal manera. Él dijo en el versículo 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está, 16:8. Tenemos que entender que nosotros no podemos convencer a nadie. Acá Jesús está diciendo que cuando predicamos la palabra, si el Espíritu Santo no nos ha llenado, si Él no nos ha guiado, si Él no puso una palabra en nosotros para hablarle a una persona que no conoce a Cristo, entonces no lo vamos a poder convencer con nuestra risa, con nuestro carisma, con nuestra forma de ser, ¿no es cierto? Dice que el Espíritu Santo va a convencer a cada persona, ¿no es cierto? Lo va a convencer de su pecado. Y esto es lo que estoy leyendo en esta mañana, para que ustedes conságrense cada día más, vivan una vida llena del Espíritu Santo, vivan una vida santa. Se lo voy a repetir, Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 8, y cuando Él venga, esa frase, escucha esa frase me gusta, ¿sabes por qué? Porque el que estaba entusiasmado con esto era Jesús. Antes que el Espíritu Santo venga a la tierra, al aposento alto, antes que Él vaya a la cruz, antes que sea muerto y resucitado, Él acá le está diciendo a los discípulos que la única confianza, la única persona que Él dejaba acá en la tierra para hacer las cosas, no es Pedro, no es Juan, no es Hugo, no es ninguna persona, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no convence a una persona, entonces nada podemos hacer. Vendrá un día a la iglesia, vendrá 2 días, vendrá un mes, y va a llegar un momento que no va a venir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo convenció el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me convenció a mí, yo llevo ya muchos años en el Evangelio. Si no me hubiera convencido el Espíritu Santo cuando un pastor me habló, ya me hubiera apartado de la iglesia.
¿Por qué vos estás en la iglesia tantos años? Porque fuiste convencido por el Espíritu Santo. Y fíjate la alegría de Jesús cuando Él dice, y cuando Él venga, está hablando de una persona, no está hablando de algo, está hablando de alguien, y cuando Él venga, está diciendo Jesús a los discípulos, me hubiera gustado verle la cara a todos ellos, saber qué es lo que decían, y cuando Él venga, Él va a convencer. Te digo a vos que me estás escuchando acá en la Argentina o en algún país de otra nación, nunca vamos a convencer a una persona. A veces nuestras palabras humanas, nuestra forma de expresar las cosas, como dije antes, el carisma, una sonrisa, parecería como que lo hemos convencido, y por ahí alguien recibió a Cristo y vos creíste que lo convenció el Espíritu Santo, y no, lo convenciste vos. Cuando vos le hablás a una persona tenés que estar convencida, no es hablarle por hablarle, querés recibir a Cristo, querés hacer esto, querés hacer lo otro, no. Si vos no estás segura que ni siquiera te convenció a vos, ¿cómo vas a convencer a otros? Cuando vos le hablas a alguien, la gente no te conoce a lo mejor. Cuando vos le hablas a alguien, a lo mejor no estás viviendo también lo que dice la palabra de Dios. Entonces el convencimiento es como un espasmo, dura poquito tiempo, es un entusiasmo momentáneo. Pero acá está diciendo el Señor, y cuando Él venga, Jesús puso toda la confianza, todo el entusiasmo, con toda la actitud, que cuando Él venga, Él iba a convencer de pecado. Porque el mundo está en pecado, el mundo está en tiniebla, y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, menos, escuchá, ponete contento, menos los hijos de Dios. Los hijos de Dios no estamos bajo el maligno. Los hijos de Dios fuimos sellados con el Espíritu Santo, como dice la carta a los Corintios, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y quiere decir entonces que si las cosas no las hace el Espíritu Santo, si no las hace Él, no la podemos hacer nosotros, no la podemos. El profeta Zacarías en el capítulo 6, creo, dice al que está transformando la iglesia, aquel que quiere terminar la iglesia, el profeta dice, no es con ejército, no es con espada, no es con nuestra fuerza, no es con caballos, no es porque yo tengo algo especial, no, es con su Espíritu, dice, es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde el principio, desde el capítulo 1, versículo 2, y desde allí nos sigue acompañando. Tenés que tener una buena relación con el Espíritu Santo. También se lo llamó el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos iba a guiar a todas las cosas. Y en este pasaje que estamos leyendo, de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, Él está diciendo, todo lo que es nacido de Dios. Ayer hablamos que nosotros no somos de este mundo. Vos tenés que reconocer cada día que vos naciste otra vez. No hay otra forma de creer en el Evangelio. Hemos nacido otra vez. Se nos dio una oportunidad. Aquel día que vos recibiste a Cristo y dijiste, sí Señor, lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Y ese día el Espíritu Santo a vos, a mí, a todos los cristianos, vino a vivir a nuestro cuerpo. Y ahora nuestro cuerpo es como una iglesia, porque el apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice que nuestro cuerpo es un templo. Fíjate el nombre que le dio el Espíritu Santo a un cuerpo que está salvado, ¿no es cierto? Por un lado nosotros tenemos el hombre interior, por otro lado tenemos el cuerpo, y por otro lado tenemos la mente. Estamos en un cuerpo corrupto todavía, tenemos que pelear nuestra batalla contra la carne todos los días, y Pablo la llamó pelea la buena batalla de la fe. Es algo maravilloso lo que nos pasa a los hijos de Dios. Por eso quería compartir esta palabra con todos ustedes. Vos que a lo mejor decís, mirá, yo no sirvo más, no sé predicar, no sé hablar, leo la Biblia y me olvido de las cosas. Por ahí estás pasando por un problema económico, por ahí estás pasando por un problema de ansiedad, estás colmido por lo que está pasando en el mundo. El mundo no va a mejorar.
lo que va a mejorar cada día vamos a ser nosotros. La iglesia nunca va a desaparecer. Cristo dijo que las puertas del Hades, escuchá, no van a poder con la iglesia. Nadie puede cerrar una iglesia si no lo hace Dios. La palabra dice que Dios abre y Dios cierra. Nadie tiene la potestad para hacer lo que hace Dios, porque la iglesia fue creada para nosotros, fue creada por Jesús para nosotros. La iglesia, la casa de Dios, la palabra, las profecías, las promesas, los dones, como te dije ayer, el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos leer la palabra de Dios todos los días. Cuando nos alejamos de la palabra, nos estamos alejando de Dios. Cuando nos alejamos de la oración, nos estamos alejando de hablar con Dios. Jesús dijo, cuando ores, cierra tu puerta, entra a tu cuarto y ora a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. Fíjate que yo estoy orando muchas veces en mi congregación cuando no son los días de servicio y nadie sabe lo que estoy haciendo. A veces yo le digo al Señor, Señor, estoy acá, mi familia sabe que estoy en tu casa, en tu iglesia, pero no saben si estoy orando, qué palabras estoy diciendo, cómo estoy conversando. Y dice que Dios nos va a dar una recompensa. La recompensa es que cuando vayas a la iglesia vas a ir como una persona transformada, los ojos te van a brillar, la voz va a ser distinta. Mirá, la unción está en lo que decimos, está en el timbre de la voz. ¿Y dónde está la unción? La unción, Jesús cuando hablaba, ahí te dabas cuenta de la unción que tenía. Le dijo al leproso, quiero ser limpio. Al centurión que tenía un problema con su siervo paralítico y atormentado, le dijo, ve, como creíste te será hecho. Quiere decir que la unción te vas a dar cuenta cuando vos estás ungida, cuando el timbre de tu voz tenga algo raro que no lo tenías, que vos decís, no es mi voz, me estás hablando de otra manera. Porque cuando la Biblia dice, cuando escuchaban a Jesús, decía, este no es un hombre cualquiera, este no habla como los fariseos, este no habla como los escribas, este hombre tiene otra palabra, tiene una autoridad en lo que dice. Por eso quiero decirte en esta mañana, domingo 29, porque todo lo que es nacido de Dios, mi hermano y mi hermana, vence al mundo. ¿Cuántos de ustedes pueden creer? ¿Cuántos de ustedes lo están recibiendo aquí ahora? A ver, levanten la mano, hagan algo. Si vos estás con un familiar, con un amigo, miralo, decir, mirá qué bien, qué palabra maravillosa el pastor nos está entregando este domingo a las 11 menos 10 de la mañana, por lo menos aquí en la Argentina, porque todo lo que es nacido de Dios, y escúchame, vos naciste de Dios, vos sos una hija de Dios, el título que se nos dio, inmerecido, somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, y a los hijos de Dios y a las hijas de Dios, Dios les dio el Espíritu Santo, y a muchos de nosotros nos dio un ministerio, pero aparte de tener ese ministerio que no nos pertenece a nosotros, porque Pablo dice, el ministerio que recibí del Señor Jesús, Él honraba su ministerio, y lo dice en la Biblia. Y entonces te quiero decir con esto que primera cosa, número uno, vos naciste de Dios. Naciste de Dios, naciste del agua y del Espíritu. Fue la voluntad de Dios. Como dice acá el apóstol Juan, el que nos engendró, fuimos engendrados por Él. Capítulo 1, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 12 y 13, que dice que Dios nos hizo nacer de su propia voluntad. No hemos nacido por un ser humano, hemos nacido por la voluntad de Dios. Por eso quiero animarte, aferrate de la palabra, lee la palabra, viví de la palabra. La palabra de Dios es la fortaleza para cada uno de nosotros. Por eso dice acá el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios, y solamente los seres humanos, no está hablando de los animales, de las aves, de los vegetales, está hablando de vos y de mí. Vos naciste de Dios, yo nací de Dios, y porque hemos nacido de Dios, tenemos a Dios de nuestro lado. No es que Dios no está haciendo nada en este momento difícil en toda la raza humana. No es que Dios no así está haciendo algo, porque si no estuviera haciendo algo, entonces cuánta gente más hubiera muerto hasta este día, hubieran pasado cosas peores. Es que Dios está haciendo algo, Dios ha permitido esto que está pasando, ¿no es cierto? Como fue la persecución en el capítulo 8 del libro de los Hechos.
Dios ha permitido esto. El Espíritu Santo no mata gente. El Espíritu Santo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces esto que está pasando es una prueba para toda la raza humana. Comenzamos con nosotros. Yo soy un ministro, soy un pastor, estoy acá con mi esposa, con la pastora, estoy con mi hijo que es pastor, estoy con mi hija que es una diaconisa de la iglesia, estoy con mi yerno que es un diácono y es músico de la iglesia, y no tenemos miedo, no tenemos temor, porque si hay algo que Cristo decía siempre a los discípulos: no tengan miedo, no temáis, decía Él. Por eso yo te digo, agárrate de estas cosas que te estoy enseñando de parte de Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros, para nuestra congregación y para todos aquellos hermanos que están por internet mirándonos de alguna manera por alguna red social. Esta es la palabra que les quiero dejar. Esta palabra es como una inyección para elefantes. ¿Qué te parece la historia? Que una inyección para elefantes. Imagínate la jeringa que usan los que trabajan con los animales. También te quiero decir lo siguiente. Juan, cuando termina el versículo 4, nos hace una pregunta a nosotros. Quiero que la repitas conmigo ahí a donde está. Él pregunta en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Y nosotros decimos, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta la hemos contestado. Y ¿sabes qué? Yo estoy seguro que en el cielo y en la tierra nos acaban de poner un 10, excelente, muy bien, un felicitado. Porque acá nos pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree en el Hijo de Dios. Para darte algo que no estaba en el mensaje, en ese mismo capítulo, el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida de Dios. Mi hermano y mi hermana, alegrate, ponete contento. ¿Sos capaz de soltar una sonrisa? ¿Sos capaz de soltar una carcajada a partir de ahora? Dice, el que tiene al Hijo de Dios, y nosotros tenemos al Hijo de Dios en nosotros. Por eso somos sus hijos. El que tiene al Hijo tiene la vida. Vamos a decir, ¿qué vida? ¿La vida del mundo? No, porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y no es porque Dios no ame al mundo, no podemos vivir como el mundo vive, vivimos de acuerdo al Evangelio. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. No creas a un mensaje o a una predicación light, no sé si me entendés. El Evangelio tiene demandas, el Evangelio siempre va en contra de lo que dicen los seres humanos. El Evangelio es un poder de reino, es un gobierno, es una autoridad. Por eso acá el apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y vos tenés la vida de Dios, tenés la vida de Dios, y Dios, no hay nada imposible para Dios. En el libro de Jeremías, el profeta le pregunta a la nación en un problema parecido, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Y para Dios no es nada difícil. Al contrario, Cristo dijo que hay muchas cosas que para los hombres iban a ser imposibles, mas para Dios es posible. Así que yo quiero animarte en este día domingo. Aquí hace un día muy lindo, un día pleno de sol, estoy en mi casa. Es verdad que no estamos en las congregaciones, los ministros, los hermanos, pero ahora vamos a tener que valorar más la iglesia. ¿Cuántas veces vos habrás dicho un día, no, hoy no voy a la iglesia, no, a la casa de Dios, no me siento bien, tengo este problema? Decí la verdad, dale, mirá que el Espíritu Santo no miente. ¿Cuántas veces habremos dicho, no, hoy no voy? A ver, vamos a manejar hipótesis. Quizás porque estabas mal, quizás porque el último culto te enojaste con algún hermano y nadie lo sabe, quizás porque te pasó algo personal. Pero mira, a veces no importa lo que nos pasa a nosotros. Y no es que Dios no le dé importancia, a nosotros le damos a veces más importancia lo que nos pasa a nosotros que lo que le pasó a Jesús. Lo importante acá es lo que le pasó a Jesús. Y vos me decís, pastor, ¿pero qué le pasó a Jesús? Jesús se entregó, murió y resucitó por nosotros. Y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por vos que tenés un problema, o por aquel hermano, por aquella iglesia, o por aquella persona que se está por morir en un hospital. Está intercediendo por nosotros con suma alegría.
Acordate, la fe tiene que ir acompañada con la justicia. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Si vos te agarrás solamente de la fe en una de las virtudes del Espíritu Santo, no vas a funcionar. Porque Pablo dice en la carta a los Corintios, si tuviere toda la fe del mundo de tal manera que trasladase los montes a la mar, y no tengo amor, de nada me sirve. La fe la tenemos que buscar en los dones y también buscarla en los frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe. Contra tales cosas no hay ley, dijo Pablo en el libro a los Gálatas. Mirá, la historia, para terminar, mi hermano y hermana, la historia de Abraham, por ejemplo. Abraham dice que Dios le contó la fe por la justicia. Dice que su fe fue contada por justicia. Después que vino con la victoria, que el hijo que lo llevó para matarlo ahí a ese altar, como Dios se lo había solicitado, caminó 3 días y cuando llegó puso al hijo. Y justo que él lo va a sacrificar, ¿no es cierto? Fíjate que Dios nunca llega tarde. Justo que lo va a matar, que está ahí, aparece un ángel y le dice, no lo hagas. Y se fue con el hijo y volvió con el hijo. Al apóstol Pablo también le pasaron muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando viajó a Roma? Le pasó de todo. No es que porque somos los hijos o los ministros no nos puede pasar algo. Es una prueba que la tenemos que pasar. La fe tiene que ser probada. No podemos decir, no, yo tengo fe, y cuando vienen los problemas estás muerto de miedo o tenés mucho temor. No, tenés la confianza, tenés confianza en Él. Él dijo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Las palabras de Jesús son verdaderas. Por eso quería dejarte este mensaje en este día. Recibilo, créelo, pasáselo a otras personas. Contale a otros hermanos, contale a tus familiares, vecinos, compañeros, habla del Evangelio, predica el Evangelio cuando tengas la oportunidad. La gente está preparada para salvarse porque todos están teniendo miedo. La peor enfermedad que nos puede pasar a nosotros como iglesia es estar enfermos de miedo. El miedo nos paraliza, pero la fe, la confianza, la esperanza, y todas esas cosas nos van a llevar adelante. Por eso quiero dejarte este mensaje en esta mañana, para que vos, cuando yo me vaya del internet en un ratito haciendo una oración, vos digas, la verdad, ¿yo por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tengo que tener miedo? Si el apóstol Pablo dijo a los romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero él también dijo, caído pero no vencido. Se ve que le pasaron cosas. No estamos vacunados para que no nos pase nada. Tengamos la confianza que estemos en un problema o lo hayamos solucionado. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vos creés que Dios no está viendo lo que le pasa a la raza humana? ¿Vos creés que Dios está con los ojos cerrados? No, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero viví un evangelio de verdad. No vivas un evangelio triunfalista, porque esos que predican que no hay que, no, ¿para qué vas a orar tanto? No, ¿para qué te vas a consagrar? No, te están engañando. El evangelio siempre va en contra de la corriente. Eso le pasó a Jesús y nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Por eso te digo, el que tiene el Hijo que tiene la vida. Y el que no tiene al Espíritu Santo, al Hijo de Dios en su vida, no tiene la vida de Dios, tiene su propia vida, y la gente necesita recibir a Jesús. Y por último, quiero decirte de esta palabra que me pareció maravillosa. En el versículo 6 habla de un testimonio. En el versículo 6 dice, Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Luego dice en mayúscula, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Siempre el Espíritu va a dar testimonio, porque Cristo dijo ahí en el capítulo 15, 16, porque el Espíritu Santo, dice, no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y Él me glorificará. Acordate, la única persona que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Yo te animo en este día a que vos busques cada día más
sobre la palabra de Dios. Que, como dijo el Señor, escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. No creamos con facilidad en cualquier cosa. Los espíritus tienen que ser probados si son de Dios o no son de Dios. Hay congregaciones que están dormidas. Hay congregaciones donde no se mueve el Espíritu Santo, lo han dejado de lado. Ya no es la casa de Dios como la iglesia, como si fuera la casa de una persona, de un hombre común, y no, el Espíritu Santo tiene que estar en la iglesia y tiene que haber una demostración del Espíritu Santo. Todas aquellas personas que estamos ungidos, que creemos en el poder de Dios, que estamos convencidos que si el Espíritu Santo no puede sanar a una persona, entonces algo anda mal, porque el Espíritu Santo vino para hacer lo que no podemos hacer nosotros. Vino para sanar el cáncer, vino para sanar la diabetes, vino para libertar a los endemoniados, vino para traer calidad de vida, vino para darnos una esperanza de vida. Y esa es la iglesia del libro de los Hechos. Tenemos que volver al aposento alto, donde cayó el Espíritu Santo y fueron todos revestidos de un poder sobrenatural. Y hasta ese día los apóstoles se fueron al cielo, pero todavía el Espíritu Santo está aquí en la tierra, buscando a quien salvar a través de tu vida o a través de la mía. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ser una evangelista? ¿Te gustaría llevar el Evangelio a la calle? ¿Te gustaría entender que hay un solo nombre, es Jesús? Hay un solo hombre, es el Hijo de Dios. Hay una sola palabra, es la palabra de Dios. Hay un solo Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que está en tu vida. Déjate guiar. Y todos los que somos hijos de Dios, miembros, diáconos, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, lo que seamos, somos todos hijos de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Él siempre nos va a llevar a un lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Que Dios te bendiga. Gracias por estar escuchándome. Gracias por estar mirando por el internet. Gracias por haber oído la palabra. Sé que después de esta palabra no vas a ser la misma persona. Cuando tengas que orar, orá. Cuando tengas que bendecir, bendecí. Cuando tengas que reprender al diablo, reprendelo. Porque esto no es una mentira. Jesús reprendía a los demonios y les pedía que salgan de las personas y salían gritando. Por eso te estoy hablando del Evangelio de verdad, el Evangelio de una sana doctrina, donde nosotros creemos que lo que no está en la Biblia entonces no es de Dios, y lo que está en la Biblia le pertenece a Dios. Tenemos que creer solamente en la palabra de Dios. No hay una religión aparte, no hay alguien empoderado aparte. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y Pablo dijo, el que no tiene el Espíritu Santo, ese no es de Cristo. Pero vos y yo somos de Cristo. Que Dios te bendiga. Hago una oración por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los hermanos y las hermanas que acá en la Argentina, Señor, a esta hora han escuchado este mensaje de tu palabra. Te pido que los bendigas, que venga una llenura del Espíritu Santo, que todo eso que está dormido, a lo mejor por meses o por años en su vida, que se despierte, Señor. Tú puedes despertar lo que está dormido. Aquellos que están disgustados con el Evangelio, tuvieron problemas. Aquellos que fueron a una iglesia, después a otra y no encontraron su lugar, te pido que los guíes por el Espíritu Santo. Cuando vos vas a una iglesia, te vas a dar cuenta si la iglesia está viva o está dormida. Tenés que entender bien eso, si está viva o está dormida. Por eso quiero orar, para que entiendas y te des cuenta de lo que significa estar en la iglesia, en la casa de Dios. Ora por aquellos que están fuera de la Argentina, Señor. Envío tu palabra bajo el poder y la unción de tu Espíritu Santo, para que tú bendigas tu iglesia más y más, para que bendigas cada casa de Dios, para que bendigas cada ministerio en los 5 continentes, en las islas del mar, que ahí yo envío tu palabra, Señor, como dice el salmista que envió la palabra y todos fueron sanados. Envío tu palabra, hago y digo, Señor, lo que dice tu palabra,
que todas las naciones vuelvan a Cristo, Señor, que levanten los ojos al cielo, que si no lo hace Dios, nadie puede frenar esto que está pasando aquí en la tierra. Señor, que ese temor reverencial venga a cada persona sobre toda la tierra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, y creyendo que esta cosa la hemos recibido, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si vos querés comunicarte con nosotros, tenemos el WhatsApp para que nos mandes un mensaje, qué te pareció el mensaje, qué testimonio puedes dar, qué algo podrías decirnos. Si vos estás en la Argentina, el número es 11 31 30 6878. Si estás fuera de la Argentina, tenés que anunciar este número, más 549 11 31 30 6878. Para poder escuchar nuestra radio, ¿no es cierto? Es Radio Compañía. Si vos te querés bajar esta aplicación, tenés que entrar en nuestra página web www.radiocompañia.com.ar y ahí vas a encontrar buena música, una música excelente. Radio Compañía, acordate. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un fin de semana maravilloso.